La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. A partir de este momento, la Sociedad Argentina de Escritores y Radio Cultura presentan Confines del Conocimiento. Un programa creado y conducido por el doctor Antonio Las Heras. Buenas noches a todos nuestros oyentes y televidentes. Estamos a una hora de comenzar un próximo 25 de mayo. Así que, ante todo, el recuerdo de aquel 25 de mayo de 1810. Ante todo eso. Y hecho ese comentario, vamos a dedicar el resto de la hora, hasta medianoche en punto, como lo dice el título de nuestro programa, Confines del Conocimiento. Allí donde el conocimiento científico, el pensamiento racional reflexivo, encuentra su horizonte. Horizontes que con el tiempo la ciencia, la tecnología, la filosofía, el pensamiento racional reflexivo avanzan y abren nuevos campos. El fin de semana pasado, justamente el fin de semana pasado, se viralizó por las redes sociales esto que ahora a quienes nos están siguiendo por televisión les voy a mostrar y a los otros les explico. España, Portugal, fin de semana pasado, algo atraviesa el firmamento, el cielo, llama la atención, ahí vamos de vuelta, y inmediatamente surgieron las preguntas, los comentarios, pero ¿qué era eso? ¿Un ovni? Miren los colores que tenía, sobre España y Portugal. En verdad, esto es lo que en astronomía se llama un bólido, un meteoro de tamaño inusual. Muchos de estos meteoros, a lo largo de la historia del planeta Tierra, han impactado incluso sobre la superficie terrestre y han quedado los pedazos. Hay dos tipos de estos meteoros, los metálicos y los pétreos. Si ustedes residen en la capital federal, en la ciudad de Buenos Aires, o viajan aquí a la ciudad de Buenos Aires, pueden visitar el Museo de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, que se encuentra en la zona de Parque Centenario, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el Museo Bernardino Rivadavia, Museo de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, van a encontrar una sala completa de meteoritos, metálicos y pétreos, y algunos de un tamaño considerable. ¿Qué son estos meteoritos? Como estos bólidos que asombran de esta forma al que no tiene el conocimiento al respecto. La Tierra, a medida que se va moviendo en torno al Sol en su órbita elíptica, pasa por zonas donde hay restos metálicos y pétreos, restos de algo que según la idea de algunos astrónomos son restos de un planeta que hubo hace millones de años y que se desintegró, otros que son restos que quedaron de cuando se formó el sistema solar, es decir, el Sol y los 9 planetas que lo acompañan: Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, aunque desde hace unas décadas algunos astrónomos discuten si Plutón por su tamaño es un planeta o no, pero vamos a la vieja tradición, el Sol y su cortejo solar de 9 planetas. Entre Marte y Júpiter, el cinturón de asteroides. Ahora bien,
cuando el planeta Tierra pasa cerca de donde están estos pedruscos cósmicos, la fuerza de gravedad de la Tierra produce una atracción, el objeto deja la órbita que tiene, es atraído por la fuerza de gravedad de nuestro planeta y de esa manera se va aproximando hasta ingresar a la atmósfera terrestre. Al ingresar a la atmósfera terrestre se produce una fricción entre nuestra atmósfera y el objeto en sí mismo, por la velocidad que trae y por el ángulo de incidencia. Entonces ahí se producen estos destellos que han llamado tanto la atención, en este caso, primero celeste, luego más amarillento, en plena noche. Claro, esto al que no conoce realmente lo asusta. Han dicho los investigadores que probablemente en alguna zona de Portugal el objeto cayó a tierra, se estrelló. Otros investigadores dicen que posiblemente cayó en el Océano Atlántico. Claro, porque se produce un proceso de desintegración a raíz del ángulo de incidencia y la fricción con la atmósfera terrestre. Entonces se va desarmando, se va deshaciendo ese objeto. Pero cuando es tan grande, queda una parte que impacta sobre la superficie terrestre. Hay cráteres dejados por meteoritos enormes que han caído en otros tiempos, o bien impactan sobre el océano y se pierden en la profundidad marítima. Así que no ha habido ningún misterio, ni ningún enigma, ni ninguna cosa que la ciencia actual no pueda desentrañar. Lo que sí llamó la atención por el tamaño del objeto. De vez en cuando esto ocurre. Algún oyente nos escribió en la semana y me decía, pero doctor Las Heras, últimamente se están viendo varios de estos objetos. Sí, porque depende por dónde está pasando el planeta Tierra en su órbita en torno al Sol, y hay veces que efectivamente impactan más de estos objetos. Vamos a lugares, atravesamos lugares en el sistema solar donde hay más de estos objetos, que los astrónomos, los astrofísicos lo tienen perfectamente todo esto previsto. No hay acá nada que no haya sido previsto. Pero claro, el común de la gente, usted va en plena noche, avanza, levanta la vista y ve semejante bólido de que va cambiando los colores, amarillento, azulado, rojo por momentos. ¿Qué es esto? Y se va, se aleja. Bueno, eso es lo que llamamos un meteoro gigante, o sea, un bólido. Los meteoritos, que esos son más simples de ver, se ven más seguido, los meteoritos son lo que nuestros padres y abuelos llamaban estrellas fugaces, porque pensaban que era una estrella que se movía. Yo recuerdo mi madre que nos decía desde el jardín de casa, cuando veíamos pasar así, una estrella que se movió. Y uno decía, ¿cómo que se movió? ¿Qué fue de un lado? No sé, pero una estrella que se movió. Hay que pedir 3 deseos. Bueno, esa estrella que se movió en realidad es un trozo de piedra, o puede ser un meteorito metálico, que hace su fricción contra la atmósfera terrestre y como es pequeño, lo único que llega en el mejor de los casos a la superficie terrestre es un polvo deshecho, a veces ni eso. Así que este fenómeno que ustedes nos mandaron las filmaciones a mi WhatsApp, se comunicaron durante la semana, no hay ningún misterio ahí. Es un fenómeno astronómico conocido desde hace muchísimo tiempo. Hacemos una pausa y continuamos. Tenemos varios temas hoy. Atrévete a vivir en plenitud. El nuevo libro del doctor Antonio Las Heras. A la venta por Mercado Libre y también en librerías Cúspide.
Usted está escuchando Confines del Conocimiento. Conducido por el doctor Antonio Las Heras. Les recuerdo que si quieren comunicarse con nosotros, con sus preguntas, comentarios, estos aportes que nos hacen durante la semana, con todo gusto me escriben a mi WhatsApp, que es 11 49 49 28 50. 11 49 49 28 50. Para quienes nos están siguiendo desde la República Argentina. Para quienes nos siguen desde fuera del país, el WhatsApp es 54 9 11 49 49 28 50. 54 9 11 49 49 28 50. Acaba de llegar nuestro defensor del oyente, el doctor Claudio Goncalves. Bienvenido esta noche también. Yo decía al empezar el programa, esta noche que también estamos dando la bienvenida al nuevo 25 de mayo, al Día Patrio. Buenas noches, Antonio. Como esto lo hacemos en vivo, le vamos a pedir a nuestro técnico, a ver, que tenemos alguna cuestión ahí, a ver si... Buenas noches, Antonio. Ahí se oye mejor. ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Estamos ajustando controles acá. Bien, hoy estoy así con ánimo, además, de editorializar, es decir, hablar de algunos temas y no dar opiniones, sino dar fundamentos. Porque fíjate, en lo que va de estas semanas, y ya ahora tenemos un caso acá en la República Argentina también, hace un par de semanas en un juzgado londinense donde se está juzgando a una empresa que hizo vacunas para el COVID y esas vacunas se vendieron millones, y ahora cuando han tenido que ir a declarar los científicos, los técnicos al juzgado, reconocieron así, tienen reacciones que todavía no conocemos, no hemos podido determinar, efectos secundarios que tampoco tenemos claro cuáles son, en un juzgado londinense. En estos días pasados se presentó el primer juicio al respecto acá en la República Argentina, en la provincia de Córdoba, una ciudadana argentina que dice, vea, yo estoy padeciendo estos problemas físicos que estoy seguro que son producto de las vacunas que me puse. Así que demando a la empresa y demando al Estado también por haberme obligado a inocularme algo que me enfermó. Me parece un tema digno de editorializar, porque vos, Claudio, yo, tantos de nuestros oyentes del programa, de la Argentina y del exterior, tenemos una edad cronológica donde nos podemos acordar de que hablar de que había una vacuna, por ejemplo la vacuna Salk contra la poliomielitis, era hablar de algo seguro, probado, bien investigado, y que además había un nombre y apellido de alguien diciendo: yo vengo haciendo estos experimentos, llevo este recorrido, he encontrado estos resultados. Después la vacuna Sabin oral, también para evitar la poliomielitis, que se ponía la gotita en un terrón de azúcar. Y bueno, justamente lo que estás diciendo, los nombres de la vacuna tenían los nombres de los autores. Claro. A diferencia de hoy. Bueno, si vamos más hacia el pasado, cuando hablamos de un producto que está pasteurizado,
¿De dónde viene el término pasteurizado? De Louis Pasteur, el no médico, el químico y bioquímico que justamente desarrolló la vacuna contra la rabia canina. Y siempre me permito traer este recuerdo histórico. Pasteur, que venía haciendo sus investigaciones, comprendió la posibilidad de hacer lo que hoy conocemos como, lo que conocimos nosotros durante mucho tiempo como vacunas. Lo de hoy vamos a discutirlo. Y lo presentó en la Academia de Ciencias de París. Es decir, no lo presentó en cualquier lado, lo presentó en la Academia de Ciencias de París, que en su momento era donde se atesoraba la ciencia y los científicos más renombrados, los académicos. ¿Qué le dijeron a Pasteur? Lo primero que le dijeron fue lo que se llama un argumento ad hominem, es decir, a la persona, no a lo que está diciendo, no a los fundamentos, no a una discusión científica, sino a la persona. Le dijeron, usted no es médico, usted es químico. ¿Qué se mete en esto? Y lo segundo que le dijeron, entre risas, ¿cómo nos va a convencer a nosotros, los médicos, los académicos de ese momento, cómo nos va a convencer que una cosita tan chiquitita que la tiene que ver a través del microscopio nos puede enfermar a nosotros que somos estas personas? Mire el cuerpo grandote que tenemos. ¿Cómo esa cosa chiquitita que solo se ve a través del microscopio, ni siquiera de la lupa, nos va a enfermar a nosotros? Por eso, yo que tuve la oportunidad de ser alumno de uno de los grandes historiadores de la ciencia hispanoparlante que tuvo América y Europa, que fue el doctor Desiderio Pap. Desiderio Pap decía, la historia de la ciencia es la historia de la corrección de los errores que comete la ciencia. La historia de la ciencia es la historia de la corrección de los errores que comete la ciencia. Louis Pasteur, de donde viene la palabra pasteurizado, no se puso a discutir con los académicos llenos de medallas, se fue a un pueblo de Francia y pasó el tiempo. Con el tiempo se advierte, esos académicos advierten que hay un lugar de Francia, una región, donde los animales no tienen rabia. Porque en aquella época no eran solo los perros, eran las vacas, los animales domésticos. Pero hay una región que no tienen rabia. Entonces mandan un grupo de investigadores. ¿Y qué encuentran? Encuentran a Louis Pasteur, que había desarrollado su vacuna y que le había hablado a los pobladores. Mire, si me deja probar con esto, yo le garantizo que estos animales no van a contraer rabia, tampoco entonces va a haber contagio, etc. Bueno, gracias a eso conocimos primero la vacuna contra la rabia y luego las distintas vacunas que se fueron desarrollando. Ninguno de la gente común, cuando se decía hay que darse esta vacuna, en este caso yo recuerdo, yo era chico, no sé si tenía 6, 7 años, primero la vacuna Salk, que se inyectaba, luego la Sabin-oral, para evitar la poliomielitis, es decir, quedar paralítico. No solo daba resultados, sino que uno no tenía la menor duda de que eso funcionaba y ayudaba. Repentinamente, la ciencia va avanzando, pero el negocio en torno a la ciencia también. No nos olvidemos, se necesita siempre quienes financien estas investigaciones. Y nos encontramos primero con un hecho que no deja de ser
para seguir pensando reflexivamente, investigando. Durante décadas y décadas no se habló en la humanidad de que hubiera algún tipo de padecimiento que iba a afectar a la población mundial. No se habló. Sí hay que tener en cuenta algo que está grabado, está en internet, que es que mucho antes de que se hablara del COVID ni nada, da una conferencia el multimillonario empresario de cibernética Bill Gates. Lo pueden buscar en internet. Bill Gates entra a dar esa conferencia haciendo un humorismo que es llevando en una especie de changuito un misil. Y llega con el misil, se pone frente al micrófono ante la audiencia y les dice, bueno, esto es lo que nuestros padres y nosotros también mucho tiempo temimos, que se iba a producir una catástrofe atómica. Bueno, quédense tranquilos que eso no va a ocurrir. Y empieza a desarrollar su conferencia, vuelvo a decir, más de una década antes de que se hablara del COVID, y dice, olvídense de esto, conflagración atómica no va a haber, guerra mundial atómica no va a haber, tiremos un costado estos misiles atómicos, esto no va a ocurrir. Lo que sí hay que estar atentos, porque es lo que se viene, es, y por primera vez menciona la palabra pandemia. Va a haber una pandemia, va a haber algún tipo de virus que hasta puede ser mortal mundialmente, etcétera, etcétera. Qué curioso que este hombre hiciera ese anuncio que después se cumple. Que es lo que me lleva a mí a reflexionar cuántas cosas que ocurren y nos quieren hacer creer, porque es nada más que una creencia, no tiene fundamentos. Bueno, esto ocurrió porque ocurrió, esto pasó porque, bueno, el azar. Yo cada vez estoy más convencido de que existe una planificación previa que hace que después en la humanidad ocurran ciertas cosas y no ocurran ciertas otras. De la misma manera que a mí me llama poderosamente la atención que la Organización Mundial de la Salud, si yo le pregunto, si ahora salimos, bueno, ahora no porque es muy tarde, pero si mañana sábado 25 de mayo, hacia el mediodía, salimos a caminar aquí con Claudio, con la producción del programa, y le preguntamos a la gente, dígame, ¿usted escuchó hablar de la Organización Mundial de la Salud? Bueno, los que nos digan que sí. ¿Quién la preside? ¿Un médico, un químico, un biólogo, un antropólogo? ¿Quién preside la Organización Mundial de la Salud desde hace años? El que no está informado, lo primero que decir debe ser un médico. Y si no, será un bioquímico, será un biólogo. Ustedes pueden tomar conciencia de lo que voy a decir ahora. Desde hace años la Organización Mundial de la Salud la dirige un abogado. Voy a aprovechar que lo tengo acá, Claudio Goncalves, abogado. ¿Qué tan formado estás para dirigir la Organización Mundial de la Salud como abogado? Bueno, evidentemente deberíamos pasar los abogados porque no estamos preparados para eso desde el punto de vista estricto de la salud, claro. Es más que obvio. Pero esto que estás diciendo me lleva a que cuando apareció el COVID comenzaron las investigaciones de dónde provenía, de las confabulaciones, venía de la ciudad de Wuhan por los murciélagos, fue
inoculado por otro país para atacar a la República Popular China, bueno, y todas esas cuestiones. Pero lo que es evidente, estamos en presencia de, llamémosla, contingencias, calamidades a nivel global que parecen que son distintas, pero no es tan distinto a lo que pasó antes, porque el fabuloso libro de Jared Diamond, Colapso, ¿por qué unas sociedades perduran y otras desaparecen?, ¿no? Que había ganado ya un premio por otro libro donde habla de las armas y los gérmenes, ¿no? ¿Por qué una sociedad desaparece y quedan las ruinas y no se sabe qué pasó con todos los habitantes que vivían ahí? Bueno, en los próximos días creo que se va a empezar a hablar de lo que te voy a decir ahora. ¿Qué pasa en el Distrito Federal de México? No solo hace 45 grados de calor, que están todos muertos de calor, sino no hay agua. No hay agua para tomar, no hay agua para bañarse, no hay agua y no va a haber agua. Y ya están muriendo muchas personas. Esto creo que en estos días va a hablarse mucho más. O sea, hay explicaciones técnicas, que no es una ciudad que está muy en lo alto, habría que hacer túneles, etcétera, etcétera. Pero una solución sería que todos abandonen la ciudad, millones de personas, y se vayan a otro lugar. O sea, un nuevo colapso para que escriba otro libro Jared Diamond, ¿no? Bueno, me imagino que esto se va a solucionar de otro modo, pero ¿no es extraño que falte agua y no se prevea una cosa de tal magnitud? Esto ocurrió este verano del otro lado del Río de la Plata, le pasó a Uruguay, a la República Oriental del Uruguay, que repentinamente algunos diques y lugares donde tenía que estar acumulada el agua, como no se había producido la lluvia necesaria, no había agua y tuvieron dificultades para obtener agua potable. Bueno, y hay teorías desde Malthus para acá que decían que en el siglo XXI podía haber conflictos armados por agua y alimentos. Y ya empezamos Uruguay, México y lo que vendrá. Y otros países que seguramente ahora nos olvidamos de estos hechos. Pero todo esto que estás diciendo tiene un nombre del cual se viene hablando hace mucho y hablando a nivel de las Naciones Unidas, disponiendo de partidas de dinero y demás, pero en concreto nada se hizo. De lo que se viene hablando es del famoso cambio climático. Estos días, este programa que es de la Sociedad Argentina de Escritores, en la Sociedad Argentina de Escritores hablábamos de lo siguiente, unos días atrás que terminó la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, y yo les decía, ¿ustedes se acuerdan que en años anteriores llegamos a mayo y en el predio ferial había que poner aire acondicionado por el calor que hacía? Sin embargo, este año, al revés, había que poner calefacción porque la temperatura bajó extraordinariamente y los meteorólogos están diciendo, está siendo una temperatura más baja que el promedio habitual, que la estadística. En algún momento deduzco que habrá que ponerse a pensar en esto, porque el hecho de variaciones climáticas inesperadas, recordemos que tanto nuestro cuerpo físico como nuestro aspecto psíquico están condicionados por lo que uno supone que va a suceder, el clima que uno supone que va a haber. Esas variaciones climáticas no solo afectan lo orgánico, lo biológico, afectan también lo psicológico. ¿Qué previsiones se están haciendo sobre esto? Yo hablaba con un académico en medicina que me decía, Las Heras, tome en cuenta
el verano europeo, que fue temperaturas excesivas, lugares donde había 40 grados centígrados durante días. Todo eso no solo afecta al cuerpo y a la mente, pero por ejemplo afecta al cerebro. Pero resulta que no tenemos investigaciones hechas sobre eso, porque esto es nuevo y no se ha previsto. Entonces, esa gente que estuvo expuesta a esas variaciones inesperadas de temperatura para las cuales las neuronas, las sinapsis, las dendritas no están preparadas, ¿qué efecto provocará esto? Nos vamos a enterar a medida que vaya sucediendo. Y vuelvo a lo que hablábamos antes, para redondear eso, sobre el tema de las vacunas. Fíjense que al no tener este es el descubridor de tal vacuna, este es el inventor de tal cosa, eso ya no ocurre en el siglo XXI en ningún área. No hay ni filósofos como Sartre, ni artistas plásticos como Dalí, ni escritores como Borges, ni científicos como Jonas Salk. Ahora es el anonimato que surge de estructuras empresariales. Entonces nosotros, durante la pandemia, teníamos la oferta de empresas que, acá en la Argentina y en todo el mundo, que ofrecían su supuesta vacuna segura, confiable, con el nombre de la empresa, es decir, un gran negocio. Y a mí sinceramente, por eso dije que iba a editorializar, a mí sinceramente eso me ocupa mi mente, porque digo, estas empresas de medicamentos trabajan y mueven su dinero para buscar que los humanos estemos cada vez más sanos. Ese es su negocio. Por ejemplo, me imagino que llega fin de año y el directorio se presenta a los accionistas y le dice: bueno, señores accionistas, nuestros medicamentos son bárbaros, funcionan bien, curan a la gente con rapidez espectacular, así que cada vez hay más gente sana y nosotros cada vez vendemos menos medicamentos. Vamos a la quiebra, pero la gente está sana. ¿Cuánto durará ese directorio? 32 segundos, quizás menos. Pero si el directorio le dice a los accionistas: cada vez vendemos más, tenemos asegurado tal comprimido que hay que tomarlo de por vida y tal otro que una vez que lo empiezan a tomar también hay que tomarlo de por vida, tenemos asegurado de esto 80 millones diarios de comprimidos, para dentro de un año 120 millones diarios de comprimidos. Bueno, todos aplauden. Digo yo, esto hay que planteárselo. Uno tiene que planteárselo a sí mismo y decirlo. Reflexionemos, pensemos, a ver cómo será. Porque ahora estamos confirmando lo que a unos cuantos que les dijeron conspiracionistas, etcétera, estamos confirmando que es verdad. Que nos inoculamos vacunas que no estamos seguros de que no tengan contraindicaciones graves. Es más, que estamos seguros, por lo que ha sucedido por lo menos ya en los tribunales londinenses, de que sí tienen secuelas que todavía no se conoce bien cuáles son ni por qué afectan. Entonces, esto hay que decirlo, porque esto tiene que ver con confines del conocimiento. Estamos totalmente a favor, por lo menos quien les habla, de esas vacunas como fue la antirrábica, fue la antitetánica, fue la de Jonas Salk, la de Albert Sabin, por supuesto. Ahora, estas cosas anónimas con el nombre de la empresa y donde en algunas ocasiones hasta los estados han tenido que firmar que para que se le venda la vacuna no se podía hacer un juicio por las afectaciones desconocidas que la vacuna pudiera tener. ¿Qué es esto? ¿O qué fue un gran experimento entonces? Bueno, muchos argentinos, me incluyo, hemos recibido la vacuna Sputnik de Rusia, que por cuestiones políticas en ese momento
la Organización Mundial de la Salud no la había homologado. Sí. Y tal vez por el prestigio del instituto ruso que la fabricó, se tomó la decisión de usarla, Uh-huh. ¿no? Parecía una imprudencia, pero bueno, y aparentemente dio buenos resultados. La mayoría de las personas, nadie se ha quejado de Sí. sentir algún signo colateral, ¿no? Alguna afección, pero en un procedimiento fuera de lo regular. A eso me refiero. Dejamos abierto aquí el tema y vamos a hacer una pausa, siempre rumbo a medianoche en punto. ¿Te interesa el tema de los ovnis? Si te interesa saber sobre los ovnis, tienes que leer ¿Qué hay detrás de los ovnis? Un libro de Antonio Las Heras. Pídelo en librerías Cúspide o por Mercado Libre. Usted está escuchando Confines del Conocimiento. Conducido por el doctor Antonio Las Heras. Y les recuerdo que para comunicarse con nosotros, háganlo a mi WhatsApp con sus preguntas, ideas, sugerencias, comentarios. Todo nos sirve para hacer más completo este programa. Mi WhatsApp es 11 49 49 28 50. Repito, 11 49 49 28 50. Para quienes nos siguen desde la Argentina. Si nos están siguiendo desde fuera de la Argentina, les voy a pedir dos cosas. Primero, les doy el WhatsApp para quienes nos están siguiendo de fuera de la Argentina. 54 9 11 49 49 28 50. 54 9 11 49 49 28 50. Tanto a quienes nos siguen desde Argentina como desde el exterior, les pido, mándennos un mensajito diciendo, escucho desde tal lado, desde qué localidad, desde qué provincia, desde qué país, porque a nosotros nos sirve para tener más claro el panorama de audiencia que tenemos. En estos días ocurrieron dos cosas que nos interesan aquí en Confines del Conocimiento. Una es, por ejemplo, el 19 de mayo pasado, el diario La Prensa titulaba «Ajusta el Vaticano sus normas ante fenómenos sobrenaturales». Y dice ahí el documento de unas 20 páginas que estipula los cambios, fue escrito por el prefecto de la doctrina de la fe, cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, y aprobado por el Papa Francisco. Allí se explica la necesidad de poner claro, orden, con procedimientos precisos, en este tipo de manifestaciones de presunto origen sobrenatural que a veces han llevado, dice textual el informe ahora aprobado por el Papa, han llevado a cometer actos gravemente inmorales o han sido pretexto para ejercer dominio sobre las personas o cometer abusos. Continúa el diario La Prensa, las normas para evaluar las presuntas apariciones y revelaciones que se aplicaban hasta hoy habían sido aprobadas por el Papa Pablo VI en 1978, hace más de 40 años. Pero no habían sido publicadas hasta 33 años después, en 2011. A partir de ahora, la declaración de sobrenaturalidad, es decir, de milagro, solo corresponde al Papa y de manera completamente excepcional. Esto primero agradezco
WhatsApps que nos están llegando. Después de terminar el programa los leemos. Y en el próximo programa los comentamos. Esto tiene mucho que ver con Confines del Conocimiento. Ustedes conocen también que quien les habla, el doctor Antonio Las Heras, es parapsicólogo. Y yo me formé especialmente, porque tuve varios profesores de parapsicología, varios maestros, pero dos en particular, que fueron sacerdotes jesuitas. El famoso padre doctor Oscar González Quevedo, español, residente en Brasil, que daba clases en las universidades, en la Facultad de San Quieta de San Pablo, donde yo hice el curso intensivo de enero, hace décadas. Y luego me formé en la Universidad de El Salvador, en el Instituto de Parapsicología, que dirigía el licenciado Enrique Novillo Pauli, también sacerdote jesuita. Y es interesante porque los dos, por un lado científicos, estudiando la parapsicología con metodología general de la ciencia, pero por otro lado sacerdotes y sacerdotes jesuitas. Entonces, sobre todo el padre González Quevedo trabajaba mucho eso y decía, fíjense cómo en la Iglesia Católica, a lo largo de los siglos, lo que se entendía por milagro fue cambiando el concepto. Hace siglos, en la Edad Media, alguien que hablaba un idioma desconocido, lo que en parapsicología se llama xenoglosía, pues hombre, milagro. Un santo, alguien que después pasó a la santidad, pero un fraile que se concentraba orando y levitaba. O una monja también. ¡Ah! Milagro. Todo esto, con el desarrollo de la medicina, la biología, la psicología y la parapsicología, fue demostrándose que no eran milagros. Eran cosas, capacidades que los humanos tenemos y que se dan cuando vivimos de determinada manera. Entonces, el mismo González Quevedo, sacerdote jesuita, nos decía, por eso la Iglesia Católica fue modificando y fue diciendo, de aquello de son señales evidentes de milagro, o sea, milagro es la intervención de Dios directa en las cosas de los humanos. Eso es el milagro, la acción directa de Dios en las cosas de los humanos. La Iglesia Católica Apostólica y Romana fue modificando. De aquellos son señales evidentes, pasó a ser son posibles, pasó a ser tal vez, y finalmente, ya avanzado el siglo XX, con todos los hallazgos de la parapsicología, de la medicina psicosomática, de la psicología, se fue restringiendo y hasta se planteó, para que sea milagro, primero el obispo tiene que intervenir y estudiar. Lo mismo que el exorcismo. Antes necesariamente tenía tales conductas, era el demonio que había poseído a la persona. No. Primero que lo estudie el médico, que lo estudie el psicólogo, que lo estudie el psiquiatra, que lo estudie el parapsicólogo, y si ninguno de esos tiene la respuesta para esas conductas de esa persona, el obispo verá. Ahora fíjense a dónde llega el tema, que esto nuevo que ha aprobado el Papa Francisco ya dice, para que algo se considere sobrenatural no alcanza con que intervenga el obispo, etc. El Papa en persona tiene que designar que eso es sobrenatural y solo en casos excepcionales. Fíjate vos como cada vez más el conocimiento, el avance del conocimiento científico en lo que es la parapsicología, lo que es la psicología, lo que es la psicosomática, etcétera, nos va esclareciendo de las cosas que nosotros somos capaces y que durante milenios le estuvimos atribuyendo a algo del orden de lo divino. Bueno, en la mitología griega, si uno lee algunas de las aventuras de Hércules, hay un diálogo cuando pasa un águila dorada y un oficial del ejército dice, el águila dorada, una señal divina, y Hércules le contesta, otros dicen que solo un ave volando.
Esto es muy importante. Me hace acordar cuando un ser querido tiene que ser sometido a un acto quirúrgico importante de varias horas, hay riesgo de vida, pero gracias al cirujano y todo su equipo y a la institución donde tiene lugar el acto quirúrgico, la persona sale restablecida. ¿Y cuántas veces escuchamos la frase gracias a Dios? Yo digo, ¿cómo gracias a Dios? Gracias a la experticia de ese cirujano, del equipo que lo acompañó, de la institución que tenía los elementos necesarios, porque decir gracias a Dios porque esto me salió bien, significa que Dios es una entidad mala, cruel, hasta podríamos decir vengativa, con todos aquellos casos donde no salió bien la cosa. Me salió bien, aprobé el examen. No es gracias a Dios, es gracias a que estudié, me tomaron lo que yo había estudiado. No, me fue mal. Entonces Dios me castigó. ¿En serio? ¿Cuándo será el momento de que podamos ir tomando conciencia de que si vamos a aceptar la existencia de un creador, ese creador nos dio a los humanos libre albedrío, nos dio pensamiento racional, reflexivo, creativo, positivo, proactivo. Es decir, nos dio todas las herramientas para que nosotros nos hagamos cargo de nosotros mismos. Esto me parece muy, muy importante. Y muy importante entonces, cuando pasa el águila dorada, es un águila dorada. Y que la Iglesia, tomando en cuenta todos los avances de la ciencia, nos diga, bueno, vamos a dejarle solo al Papa y de manera excepcional que él diga si ha ocurrido o no un milagro. Hacemos la última pausa y seguimos con este tema, porque tengo algunos temas, cosas más que decir sobre esto. Los miembros de la Sociedad Argentina de Escritores tienen libre acceso a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, tener a la venta sus libros en el stand de la entidad y un espacio para dialogar con los lectores. Otro de los tantos beneficios de ser miembro de la Sociedad Argentina de Escritores. Usted está escuchando Confines del Conocimiento. Conducido por el doctor Antonio Las Heras. Seguimos rumbo a medianoche en punto. Estábamos hablando de este tema de los milagros. Por eso también en Los Confines del Conocimiento, hace unos días, varios diarios hablaron de una señora, Rosarina, 44 años de edad, que fue al santuario de Lourdes, en Santos Lugares, zona de Gran Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, pero ahí nomás, pasando la General Paz del otro lado. Al santuario de Lourdes es una mujer a la que se le atribuyen capacidades de sanadora. Ahora, Claudio, me llamó la atención el periodismo que se hace, porque algunos medios llegaron a decir que esta mujer, que es laica además, no es una monja, que es laica, iba a dar una misa en el santuario de Lourdes, ahí en Partido de 3 de Febrero. Y, queridos colegas en el periodismo, además de chequear hay que pensar un poco, reflexionar. ¿Cómo van a decir en las redes sociales que esta señora iba a dar una misa? En todo caso, lo que se puede decir que es lo cierto es que por alguna razón las autoridades de la basílica, que es el santuario de Nuestra Señora de Lourdes, ubicado, como dije, en Santos Lugares, Partido de 3 de Febrero,
Bueno, se le autorizó a estar allí, a hablarle a cantidad de gente que iba en silla de ruedas, gente con padecimientos que la ciencia no puede resolver todavía. Leo acá de un diario que dice: finalmente ayer, habla de hace días, el diario es del 19 de mayo, finalmente ayer tuvo lugar la misa encabezada por, y da el nombre y apellido de esta señora rosarina. Por lo menos mitigó un poco, puso encabezada, pero encabezada, ¿qué se entiende? Que esta señora dio una misa. En todo caso será donde estuvo presente esta señora a la que se le atribuyen dotes sanadoras. ¿Existen estas dotes de sanación? Me preguntarán. Sí, en algunos casos sí, hay personas que las tienen, son capacidades parapsicológicas, psiquinéticas, por las cuales alguien puede perfectamente ayudar a otra persona a mejorar su energía, darle una sanidad. Ahora, este fenómeno es espontáneo y errático, de la misma manera que se puede ayudar a distancia. Y también se puede perjudicar a distancia. De ahí vienen las ideas esotéricas, tradicionales de la magia blanca y de la magia negra. Son capacidades parapsicológicas que algunas personas desarrollan, pero vuelvo a decir, son espontáneas y erráticas. Comprendemos muy bien que a la persona que está desahuciada o que está desesperada va a buscar cualquier opción que haya, más cuando no entraña un peligro, simplemente es voy ahí y espero a ver si esta señora a la que se le atribuyen capacidades extrasensoriales, mejor dicho, capacidades de sanación, lo de extrasensoriales lo digo yo, capacidades de sanadora, etcétera, bueno, una de esas me toca o me mira y ocurre el milagro. Esto me recuerda a que en otros tiempos, como era por ahí muy caro para la gente de bajos recursos ir al médico, iban a la curandera. Sí. Y bueno, todo el fenómeno de la Madre María, que al cual nadie mejor que vos podría recordarnos por tus investigaciones del tema. Sí, vos sabés que yo escribí esta biografía, la última, claro, más reciente, que se llama La Madre María, biografía de una mujer extraordinaria. Y justamente lo que señalo ahí es algo que la Madre María, María Loredo, viuda de Subiza, más conocida por la Madre María, está su tumba en el cementerio de La Chacarita, en el porteño barrio de La Chacarita. Vayan todos los días y van a ver aún hoy, después de décadas y décadas de que desencarnó, siempre tiene flores frescas, porque todavía hoy no está en las redes sociales, no está en YouTube, no está en Facebook, no está en Internet, pero hay seguidores. María Loredo, viuda de Subiza, se ocupó siempre de decir: yo no tengo ninguna capacidad curativa, yo lo que hago es darles conferencias, les hablo de cómo hay que encarar la vida, les hablo de cosas de la vida cotidiana, que no se hagan problema por nimiedades. Hablaba a favor de la familia, del trabajo. Después, sí, una vez que desencarnó, se le atribuyen numerosos milagros, pero no está ella en vida para desmentirlos. Aquí pasa lo mismo. Y yo quería dedicar estos últimos minutos del programa a hacer ese comentario. Es cierto que la fe mueve multitudes. Es cierto todo esto, pero lo importante es no creernos que existe alguna persona en el planeta Tierra que tiene la capacidad de, bueno, aparecen 1000 personas, los vamos a curar a todos, yo impongo las manos, yo les mando la bendición. En cambio, sí escuchar
lo que esta señora, la presunta sanadora, dijo sobre ciertas enfermedades y que no gustó en las redes, porque por ejemplo habló de las enfermedades físicas, lo dijo a su manera, pero dijo una gran verdad cuando dijo que esas enfermedades físicas tienen un origen psíquico, y que según esto lo agrego yo, según el estado de la mente, entonces enfermo o no mi cuerpo. Bueno, eso ya no gustó. De lo que se esperaba es, usted cállese y diga que le impongo la mano y curo a través de Dios. La señora se le ocurrió decir una verdad a toda vista: si hay una enfermedad física es porque hubo algo psíquico que oprimió, por eso las enfermedades son psicosomáticas. Nadie habla de enfermedades somatopsíquicas, psicosomáticas. Bueno, ahí se enojaron. Hemos llegado a medianoche en punto. Volvemos viernes que viene, 23 horas, acá por Radio Cultura, pero antes queremos pedirles, acompañarlos en un muy feliz 25 de mayo. Luminoso abrazo para todos. Para conocer realmente qué es, cómo funciona y cuál es la verdadera historia de la masonería, tienes que leer Masonería en la Argentina. Enigma, secreto y política. Reciente libro del doctor Antonio Las Heras. Masonería en la Argentina. Enigma, secreto y política. Puedes adquirirlo en librerías Cúspide o pidiéndolo en Mercado Libre. Hasta aquí. La Sociedad Argentina de Escritores y Radio Cultura presentaron Confines del Conocimiento. Un programa creado y conducido por el doctor Antonio Las Heras.